A finales de marzo, las calles de Guayaquil se llenaron de escenas sacadas de una pesadilla. Cuerpos de ataúdes envueltos en sábanas y plásticos aparecieron abandonados en las calles, fuera de casas y en las esquinas. En redes sociales y medios locales proliferaron reportes que explicaban el porqué. Las autoridades no estaban recogiendo los cuerpos de los muertos por COVID, que eran reportados todos los días a los servicios de emergencias. ¿Cómo pasó Guayaquil a convertirse en el epicentro de la pandemia en Ecuador? Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas, una de las 24 que conforman Ecuador. Es a su vez la segunda ciudad más grande del país y cuenta con casi 2.7 millones de habitantes. Diversas condiciones históricas propiciaron que a finales de los 90 muchos ecuatorianos emigraran a países como España y Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Por ello, estos ciudadanos que se establecieron en el extranjero regresan durante periodos vacacionales a visitar a la ciudad. Fue precisamente así como el coronavirus ingresó al país el 14 de febrero del 2020. El primer caso se trató de una mujer ecuatoriana de 71 años, confirmado el 29 de febrero. Ese mismo día, los eventos masivos fueron suspendidos en la ciudad. Al otro día, el número de casos había aumentado a 5. Al encontrarse todos dentro del círculo cercano de la primera paciente, la ciudad decidió autorizar la celebración de eventos masivos el 3 de marzo. No fue hasta 8 días después que Ecuador declaró una emergencia sanitaria, y en Guayaquil se suspendieron eventos públicos en los que estuviera involucrado el municipio. 2 días después, el paciente cero murió, y la cifra de contagios se elevó a 28 casos confirmados en todo el país. Con el paso de los días, la ciudad tomó diversas medidas para evitar la propagación del virus, como la prohibición de entradas a vuelos que transportaran extranjeros, el aislamiento de la ciudad con respecto al resto de las provincias de Guayas y un toque de queda en el cual se limitaron las salidas a lo esencial. Se dispuso que la policía apoyase en el control de las salidas, sancionando con multas y tomando el arresto como última medida. Desde los primeros días de implementación, se informó que la población no estaba cumpliendo con los lineamientos impuestos por el gobierno. En una ciudad donde prolifera el comercio informal y muchos ciudadanos viven al día, la medida de permanecer en casa era casi imposible de cumplir. Además, Ecuador enfrentó el golpe del virus en el gobierno, con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y diversos funcionarios contagiados de coronavirus. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, dejó su puesto el 18 de marzo, denunciando una falta de recursos para el manejo de la crisis sanitaria. Para la siguiente semana, la provincia de Guayas se había convertido en el epicentro de la pandemia en el país, y Guayaquil concentraba alrededor de 500 casos confirmados de COVID-19. Mientras el número de muertos aumentaba, los familiares comenzaron a reportar en redes sociales y medios nacionales problemas y anomalías en el proceso de levantamiento y recolección de cuerpos. De 4 días falleció mi primo, estamos llamando a la policía y no viene. Reportes de cuerpos que permanecían en sus casas hasta por 3 días, sin poder ser levantados debido a la falta de personal y vehículos para el desplazamiento, dificultad en las morgues para entregar los cadáveres, proceso que podía tardar hasta 10 días. Además, las funerarias comenzaron a negar sus servicios por miedo al contagio y escasez de ataúdes. Los cuerpos aparecían en las calles de la ciudad, sacados de sus casas por sus propios familiares para evitar focos de infección. El gobierno, para agilizar los procesos de recolección, formó la Fuerza de Tarea, liderada por Jorge Guatez. Se descartó la creación de una fosa común para mantener la dignidad de las sepulsiones. En su lugar, se informó que había comenzado un proceso de construcción de cementerios en terrenos unipersonales. Además, el hospital de Monte Sinaí se habilitó para tratar a pacientes de COVID, y en sus afueras se colocó el primero de 6 contenedores para cuerpos. Cajas de cartón que buscaban fungir el papel de féretros fueron entregadas en las calles de la ciudad. Las cifras se volvieron difusas y a pesar de que el gobierno de Ecuador dio a conocer números, estos fueron cuestionados hasta por la misma Viteri, que aseguraba que la cifra tanto de contagios como de muertos era en realidad mucho mayor. Para principios de abril, la alcaldesa de Guayaquil admitió que las morgues se encontraban desbordadas y las fuerzas militares se sumaron al levantamiento de los cuerpos. Para el 12 de abril se reportaron 771 cuerpos retirados de las viviendas. Pero las irregularidades y negligencias continuaron, con reportes de personal médico cobrando entre $50 y $100 para facilitar la entrega de cadáveres en hospitales. Finalmente, a mediados de abril, el gobierno confirmó que la cifra de fallecidos era mayor a lo que se reportaba. En la primera quincena de abril se registraron 6.700 muertes en la región de Guayas, en la que normalmente hay 1.000 muertes por quincena.
Es difícil determinar sus causas, sin embargo, el incremento significativo puede atribuirse a la pandemia del coronavirus. Para esas fechas, la provincia de Guayas concentraba el 70% de los casos de COVID-19. Jorge Guatet informó también que hubo una aparente disminución en las muertes en hospitales, lo que parece ser una señal de aliento entre la crisis mortuaria que vivió la ciudad de Guayaquil. Mientras los camiones se desplazan por la ciudad cargados de muertos y los depositan en sus nuevos lugares de descanso, los pobladores denuncian que algunas de estas camionetas dejan detrás un rastro líquido en las aceras, acompañado de un fuerte olor a muerte.